Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa te vamos a contar del proyecto de ley de Micaela para agencias de publicidad. Y también vas a conocer quién es la mujer cuyo rostro está en todos los aeropuertos internacionales. Y de Yapa recordamos los 30 años de la ley de cupo. Primer tema, así empezamos el programa. En relación con la ley 27.499, ley Micaela, y recordando que la normativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, el pasado 29 de octubre las diputadas nacionales Gisela Marciota y Ayelén Espósito presentaron el proyecto de ley de capacitación en ley Micaela para agencias, productoras y comercializadoras de publicidad, con el objetivo de erradicar la violencia de género. El proyecto, que se presentó en el anfiteatro anexo de la Cámara de Diputados, buscará visibilizar, concientizar y revertir los patrones de conducta machistas y las desigualdades de géneros, tanto al interior de las agencias como también en los materiales que producen y salen al aire en los diferentes medios de comunicación, a partir de la capacitación en temáticas de género y violencia contra las mujeres y colectivos LGTBIQ. Bueno, y para conocer de este proyecto, de esta iniciativa que recién empieza el trámite parlamentario, estamos con nuestras dos invitadas, con Florencia Luque, que es cofundadora de Mujeres en Publicidad, un colectivo de mujeres que vienen trabajando hace varios años justamente para desarmar los estereotipos y el machismo en las agencias de publicidad. ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y también estamos con Paola Ramírez Barahona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bien. Bueno, Paola es formadora en Ley Micaela y también integra Comunicación para la Igualdad, que es una asociación civil que viene trabajando justamente contra los sexismos en la comunicación, en el periodismo, en las agencias también. Y es una de quienes han trabajado esta entidad en la redacción de este proyecto. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿por qué es necesaria una ley que obligue a quienes trabajan en agencias de publicidad a capacitarse en lo que conocemos como Ley Micaela? Mira, yo creo que tiene que ver con que estamos atravesando un momento que tiene que ver con el emergente, lo que vemos de la sociedad. Las agencias no lo están terminando de incorporar. O sea, hay cierta voluntad, pero es lento. Pero es lento. Lo que nosotros tratamos de hacer desde Mujeres en Publicidad, bueno, de quien Pau también forma parte, somos más de casi 500 mujeres que estamos insertas en todos los ámbitos de las agencias, de las productoras, de los medios, de las empresas. Tratamos de empujar esto para que haya registro, para que haya conciencia, pero no alcanza. ¿Cuál es la respuesta que ven que hay en las agencias frente a la demanda de mujeres como ustedes que empiezan a cuestionar los contenidos, la distribución del poder a la hora del trabajo? Uno de los datos que una de las investigaciones que hicieron en Comunicación para la Igualdad. Comunicación para la Igualdad fue que solo el 8% de quienes están en las áreas creativas son mujeres, ¿no? Eso es muy llamativo. Sí, bueno, una de las cosas que vemos es que no hay políticas laborales que permitan a las mujeres mantenerse dentro de las agencias, mujeres y diversidades, ¿no? Mantenerse dentro de las agencias y promoverlas para que ocupen cargos de decisión. Además, bueno, eso también se acompaña de una falta de capacitación que ya viene desde la instancia de educación. En los lugares donde se estudia publicidad, en general, no hay formalizada una materia con perspectiva de género, eso no está en las currículas. Entonces los y las profesionales ya salen con esa deficiencia. La ley Micaela en las agencias lo que viene es a subsanar un poco eso en el plano laboral, digamos, cuando las personas ya están insertas en lo laboral, pero también hay que acompañarlo previamente, digamos, hay que seguir trabajando para que los lugares donde se estudia incorporen. De cualquier manera, hay algunas instituciones educativas en publicidad que han avanzado bastante. Hay agencias que han avanzado bastante y hay anunciantes también. Entonces, otra de las problemáticas que vemos es que tenemos distintos niveles de incorporación de la perspectiva de género y diversidad en esos tres actores. Entonces, esas combinaciones generan como situaciones difíciles de resolver. Por ejemplo, una agencia que ha avanzado bastante con un anunciante que no.
Entonces el que tiene la palabra final muchas veces es el anunciante, entonces no tiene mucho sentido la capacitación a la que haya podido acceder la agencia. Y así. Una cosa yo vengo observando, ¿no? Observa el cambio en las publicidades, se ve, ¿no? Ya no es solo, bueno, siempre nos reíamos cuando uno trabajaba estos temas, el superhéroe que nos viene a enseñar cómo limpiar a las mujeres que siempre hemos limpiado, ¿no? Pero tiene que ser un varón, la figura. A veces aparece, pero por ahí le enseña también a varones, ¿no? O aparecen otro tipo de mensajes a la hora de los productos de limpieza por poner uno de los ejes, sí, unas categorías que son como más problemáticas. Claro. Digamos. Ahora, se ven ciertos avances, pero es cierto que todavía persiste esa dualidad, ¿no? Las que se quedaron. ¿Se puede hacer publicidad, vender productos sin estereotipos de género tradicionales? Sí, se recontra puede. Se recontra puede y lo empezamos a ver. Pasa lo que decía Pau, estamos como en diferentes niveles. Y también pasa la inversa. Pasa clientes que vienen con la iniciativa de decir, bueno, hagamos algo, quiero sumarme a tal fecha o quiero empezar a cambiar, y las agencias después no saben. Las agencias después no saben. Nosotros lo que vemos, lo que observamos también, es que quizás puede haber incluso mucha voluntad de poder entender y hacer las cosas bien. Pero al no tener conocimiento, al no tener información, al no darte cuenta, digo, desde el lugar del privilegio absoluto del varón, como decías recién, los equipos creativos son mayoritariamente masculinos. ¿Y eso por qué? Mira, históricamente, yo vengo trabajando en publicidad desde hace 30 años. Históricamente lo que pasaba era que el trabajo creativo es un trabajo que es 24/7 más o menos. Y como la mujer tiene que dedicarse a tareas de cuidado, claro. Chau, listo. 24/7, ¿por qué? Porque cuando hay que sacar una publicidad no hay descanso, no hay horarios, no hay... Sí, en realidad por una mala política de recursos humanos. Claro. O sea, la gente no puede pensar buenas ideas si no tenés tiempo para ir al cine, nutrirte, descansar, ver lo que pasa a tu alrededor. O sea, es erróneo desde ese lugar. Pero estaba como esa creencia. O sea, yo que trabajé 15 años en agencia, yo miraba para arriba y decía, yo no veo mujeres. ¿Será que no hay lugar para mí en esta industria? Por eso a los 30 y pico, ni siquiera era madre todavía, a los 30 y pico dije, me parece que por acá no es, porque lo que yo veo para arriba en mujeres o no me resultan inspiradoras, o no es para mí. Digo, y esto que me pasa a mí, nos pasa un montón. Entonces las mujeres empiezan a retirar por una creencia errónea. No hay políticas de mentoreo, o sea, no hay políticas ni siquiera, no te digo, de lactarios o de ciertas licencias paternales más amplias. Ni siquiera hay lugar para que te sumes a una reunión. Y eso, por suerte, está cambiando. Bien. Lento, pero está cambiando. ¿Y esta descripción ocurre en el mundo o es solo de Argentina en relación a cómo trabajan las agencias, el lugar que tienen las mujeres en las agencias de publicidad y el tipo de mensajes? Ocurre en el mundo y no solamente en la industria de la publicidad. Digamos, nosotros estamos dando la batalla dentro de esta industria, pero bueno, sabemos que muchas industrias son súper machistas y bueno, son expulsivas de las mujeres y diversidades. Bueno, de las diversidades ni siquiera son inclusivas, por empezar. Pero sí, es un fenómeno, digamos, global, como para matizar un poco, digamos, no es todo culpa de las agencias, pero sí, pasa en todos los niveles, en todos los sectores. Y este colectivo de mujeres en publicidad que surgió hace ¿cuántos años? ¿3, 4 años más o menos? 3 sí. años, ¿no? 3. Que es parte de lo que ha sido el reflorecimiento de los feminismos en todos los ámbitos, el cuestionamiento de las estructuras machistas en todos los ámbitos. ¿Se está dando también en otros países? Sí, se está. Sí, por ejemplo, hay uno de los movimientos de referencia, es el del 3% en Estados Unidos, fue uno de los movimientos iniciadores. Un grupo de mujeres hizo un estudio y detectó que en las áreas creativas de Estados Unidos había 3% de mujeres nada más. Menos que acá. Menos que acá. Entonces, por eso se llaman el 3%. Y bueno, empezaron año a año, bueno, van sumando. Igual creo que van por el 12 o 14% ya. Sí, vienen. O sea, la verdad que es un activismo que funciona. Claro, eso está bueno decirlo y destacarlo, que bueno, se cuestionan las estructuras, se cuestionan los contenidos y se producen cambios. De hecho, este proyecto, la presentación de un proyecto de ley y que esté la posibilidad que se discuta en la Cámara de Diputados, ahora está en comisiones, abre también otra puerta
para cuestionar. Uno diría, ¿y es necesaria una ley o esto es posible que haya una autorregulación de la industria publicitaria en el sentido de decir, bueno, acá hay una demanda de las audiencias, acá se nos están cuestionando contenidos, porque también esto repercute en las redes sociales, cuando hay publicidades muy machistas y en las redes los cuestionamientos son tan fuertes que a veces hasta se tienen que bajar las campañas, y esto es plata que pierden, ¿no? Montones, montones. Mira, ¿funciona la autorregulación? Sí. De hecho, cada vez hay más capacitaciones, cada vez hay más organizaciones que las brindan, hay más agencias que las toman, pero no alcanza. Con lo cual es un efecto que hay que tender red de todos los lugares posibles. O sea, la sociedad civil, como bien decís, se expresa cada vez que hay algo que no funciona y rapidito. Cuesta mucho dinero, mucho tiempo poner un comercial al aire. Eso es lo que muchas veces me pregunto. Digo, ¿cómo fue posible que pasara tantos filtros y nadie se diera cuenta que este contenido tiene estas objeciones desde el punto de vista de la igualdad de género, de la diversidad? Digo, ¿cómo es que se pasan, digamos, nadie se da cuenta? No. No, y a veces si hay alguien que levanta la mano, no es escuchado o se inhibe de decirlo. Sí, y eso es falta de información, definitivamente. Digo, cuando uno no tiene puesta en lente la perspectiva de género, ¿te parece bien? O sea, porque sí hay mujer, si la protagoniza una mujer, pero esa mujer está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Claro. Ah, ¿en serio no debería? Y te miran con cara. No lo ven todavía. Hay mucha gente que no lo ve y hay mucha gente que si levanta la mano, o no se anima a levantar la mano, claro, o si la levanta la mano no la escuchan. Y esto pasa, te diría, en muchísimos órdenes de la vida, ¿no? Algo que también vengo observando, bueno, esta semana que pasó, la Semana del Orgullo, el sábado, bueno, la fiesta y la reunión tradicional en la marcha del orgullo LGBTIQ+. Para esta fecha hay diversos productos que meten la bandera del arco iris, como si eso, por supuesto, es un posicionamiento político y se agradece, pero como si eso alcanzara, como una especie de decir, bueno, con esto estoy. Eso también hay, como que piensan que solo poniendo una banderita de colores están cumpliendo con una política de inclusión o de diversidad. Sí, eso lo vemos y lo que decimos frente a eso es que queremos que esas marcas no hagan publicidad inclusiva solamente el Día del Orgullo, la Semana del Orgullo o la semana del 8 de marzo, sino que esa mirada la extiendan a sus campañas de todo el año y que sea a largo plazo. Pero sí pasa que hay... Y además... Lo que sucede es que a veces también esas mismas marcas que están mostrando eso, después en su estructura laboral hay un montón de desigualdades, hay un montón de exclusiones, entonces no refleja el contenido lo que la marca, digamos, tiene en su empresa. Entonces, bueno, digamos, con todas estas herramientas, la ley, el empuje de las organizaciones de la sociedad civil, la participación que, bueno, ojalá tengamos de las instituciones educativas, digamos, un montón, como decía Florencia recién, un montón de factores que esperamos que terminen incidiendo en el mediano plazo. Bueno, contanos, vamos a repasar qué es lo que dice efectivamente el proyecto que están impulsando. ¿Qué es lo que propone? Mira, si querés que te lo cuente Paola, que la conoce muchísimo mejor que yo. Bueno, porque estuvo trabajando con eso, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, la ley regularía, se aplicaría sobre las agencias de publicidad, las productoras publicitarias y las comercializadoras de espacios publicitarios, que son, digamos, 3 tipos diferentes de empresas dentro del ecosistema, que estén registradas oficialmente en el Ente Nacional de Comunicaciones, pero también invita a las que no están registradas a acceder a la capacitación. La autoridad de aplicación va a ser defensa de los consumidores. Ellos tienen una escuela de educación en el consumo, o sea que tienen la estructura para brindar las capacitaciones. El contenido tiene que ser los contenidos mínimos de la ley Micaela, que ya vienen de la ley 27499, acordados por la Fundación Micaela con el Ministerio. Sí, que vamos a repasarlos un poco, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, por un lado entender qué es la perspectiva de género, ¿no?
Sí. Y por el otro lado también trabajar en todo lo que es violencia de género, ¿no? En la prevención, en conocer de qué se trata, porque muchas veces ni siquiera se sabe cómo es el mecanismo, cómo funciona, ¿no? En la relación de una persona que ejerce violencia contra su pareja o su expareja. Sí. Eso sería básicamente eso, además también normativa, mucha normativa, enseñarle Micaela, y además tiene un cuarto módulo, podríamos decir, que es súper práctico, que es todos esos contenidos se tienen que adaptar y situar en cada uno de los ámbitos en que se aplica, porque la ley Micaela básicamente está pensada para agentes del Estado. Entonces, en cada lugar diferente que se vaya a aplicar, tiene una serie de dispositivos para situarla. Y además tiene indicadores y medidores, que eso es súper interesante. Están desarrollados por el equipo latinoamericano de justicia y género. Tiene un manual súper exhaustivo de cómo medir antes y después para poder ir midiendo los avances. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, que se tiene que renovar, para que se extienda el certificado tiene que estar capacitado el 70% del personal, y que jerárquico o no jerárquico y sin importar la modalidad de contratación, y que se va a renovar cada 2 años. Tienen que hacer la capacitación cada 2 años porque, bueno, la capacitación en género es necesario que sea permanente para que tenga validez. ¿Y qué respuestas o qué comentarios escuchaste? Bueno, Florencia, vos que estás en el mundo de la publicidad, trabajás con agencias de publicidad a partir de la presentación de este proyecto. ¿Cómo cayó en el sector? Mira, yo creo que está muy bien recibida. Saben las agencias de publicidad, las productoras, saben que están transitando un terreno complejo y necesitan capacitarse. Yo, aparte de ser miembro de Mujeres en Publicidad, coordino la Comisión de Diversidad e Inclusión de Agencias Argentinas, que es un organismo que reúne no sé, creo que son 400 y pico de empresas que tienen que ver con la industria. La comisión más nutrida es la de diversidad e inclusión, de gente que no tiene casi idea de un montón de cosas, pero que necesita entender. Entonces, cuando convocamos a reuniones, vienen un montón. No pasa lo mismo en otras comisiones, ¿no? O sea, hay avidez por saber. Mucha. Eso es muy interesante. Eso sí. Es un buen síntoma de que la industria pretende cambiar porque se ha dado cuenta que por ahí lo que está ofreciendo no funciona. Totalmente. O sea, avidez hay. Después, que te dirías pura voluntad. Claro. Digo, por eso es tan importante capacitar. O sea, no te olvides que la publicidad genera cultura, es lo que vemos. El sentido común, digamos. Claro. Sí. Esto, lo que no ves en la tele, lo que no ves en la calle, lo que no ves en las redes, pareciera ser que no existe. Sí, la pregunta por ahí ¿es necesario que la publicidad eduque? O digo, ¿cuál es el rol de la publicidad? Entiendo que alguien que contrata una agencia quiere vender su producto, no importa, digamos, no importa cómo, ¿no? El punto es cómo se conjuga ese objetivo con la posibilidad de un encuadre con un enfoque de derechos, podríamos decir. Creo que pedirle que eduque es mucho, pero sí por lo menos que muestre una realidad más equitativa, una realidad más justa, que refleje más lo que sucede de verdad en la vida de la gente. Más diversa. Sí. Más diversa. Además hay estudios de ONU Mujeres que comprueban que incluso aumenta la rentabilidad de las empresas. Eso es un muy buen punto. Cuando incluyen mujeres y diversidades. Y en la publicidad, digamos, en los equipos creativos incluso va a ser beneficioso, creemos nosotras. En los grupos focales, los focus groups, que en general te reconfirman cosas que ya están previamente seteadas. Entonces, bueno, cuando vas a cuestionar, la empresa y el anunciante, la agencia del anunciante te dicen, no, bueno, pero lo chequeamos. Sí, pero el focus seguramente no era para nada diverso, porque si hubiese habido una persona LGBTIQ+, hubiese levantado la mano y hubiese dicho, no, esto me ofende o no me representa. Entonces, bueno, esas cosas están comprobadas que funcionan. Decíamos a nivel rentabilidad. Claro, tiene rentabilidad. Ese es un muy buen punto. Sí. Ahora, se ven cada vez más estas publicidades con una perspectiva diversa, con una perspectiva de inclusión de derechos. O sea, hablamos al principio, ¿algo está cambiando? ¿Es cada vez más o es un poquito? ¿Hay ejemplos? ¿Se pueden mencionar algunos? Hay bastantes ejemplos, sí hay. No sé si... hay. Empiezan a verse... Una de las cosas que nosotros tratamos de propiciar también es no solamente comuniques el día del, o sea, el 8M o el día del orgullo. Claro, el punto es ese, a veces se quedan en el calendario solamente, sí, ¿no? ¿Qué pasa con que cuando haces el mismo comercial del limpiador,
no solamente que sea un varón, ese varón cómo es, qué edad tiene, qué cuerpo tiene. La casa, ¿es una de esas casas que nadie tiene? O sea, creo que es el 78% de las personas no se ven representadas, las personas argentinas en su totalidad, no se ven representadas con lo que ven en la publicidad. Porque acá viene un tema súper interesante que la ley Micaela también incide sobre ese tema, es la cuestión de la interseccionalidad. O sea, no solamente trabajar en la dimensión de género, sino también en la dimensión cultural, étnica, de clase social. O sea, que la publicidad sea más representativa en todas esas dimensiones. No solamente agregar mujeres y diversidades, sino que no sean solamente blancas, solamente flacas, solamente de clase alta. Claro, los colores de piel. Los colores de piel, la forma de los cuerpos. La forma de los cuerpos es clave, además. Personas con discapacidades. Completamente. Que pueden estar perfectamente en una publicidad de cualquier producto. Entonces, bueno, ahí también viene a incidir la ley Micaela. Es mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer, pero buenísima esta iniciativa, este proyecto que ya está en la Comisión de Mujeres y Diversidad, que seguramente tal vez empiece este año, si no el año próximo a discutirse en comisiones, hará su recorrido y esperemos que llegue al recinto. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado, por traernos detalles y este tema que hay que instalarlo para que avance, ¿no? Y nosotras y nosotros en Punto Género seguimos de esta manera con el programa. Hoy vamos a conocer a la mujer argentina que está detrás de esa imagen que se puede ver en todos los aeropuertos del mundo. Por su labor, ha sido premiada por la Fundación L'Oréal y la UNESCO con el galardón por las mujeres en la ciencia. De esta manera se convierte en la primera matemática argentina en obtener este reconocimiento, algo que pone a nuestro país en los primeros lugares con la mayor cantidad de científicas distinguidas de la región. Es doctora en Ciencias Matemáticas de la UBA, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló y especialista en geometría algebraica. Actualmente se desempeña también como profesora titular plenaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es académica en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Argentina y desde el 2020 de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina. Nuestra científica argentina es distinguida por sus trabajos excepcionales a la vanguardia de la innovación matemática, aplicando la geometría algebraica al ámbito de la biología molecular. Nos visita hoy en Punto Género Alicia Dickenstein. Bueno, y ya estamos con nuestra invitada. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, muy Bueno, bien. para mí, debo decir, es un gran honor que nos acompañes hoy en Punto Género. Bueno, ustedes vieron la presentación. El currículum no entra para decir todo lo que hace y ha hecho Alicia. Es una gran matemática argentina, un orgullo. Y son esos rostros que ahora lo vemos en los aeropuertos internacionales, los que han tenido la posibilidad de viajar. Pero seguramente muchas, como yo, me incluyo, no la conocíamos. Así que qué bueno tener esta oportunidad. ¿Por qué elegiste las matemáticas? Mira, elegí un poco de casualidad. A mí siempre me resultaron fáciles y me divertían, que no es lo usual, pero no tenía idea de que existía una carrera de matemática. Por eso una de las cosas que a mí me interesa aprovechar esta publicidad es para que los jóvenes se enteren y en particular las chicas se enteren de que esta carrera existe y que también es para ellas. De casualidad, o sea, no sabía qué hacer y ofrecieron en el último año del secundario hacer unos cursos unos tests de orientación vocacional y tuve una suerte enorme porque la mujer que daba esos tests era una persona muy inteligente, que ella era profesora de psicopedagogía y filosofía y llegó a ser miembro de la Academia de Educación, se llamaba Elida de Geventer. Y entonces, bueno, entre la batería de tests que ya había diseñado, había uno de inteligencia abstracta. No sé, me dijo, mira, esto salió muy alto, ¿por qué no estudias matemática? Yo dije, ¿matemática? Digo, ¿con qué bichos me voy a encontrar? Porque yo tenía el mismo prejuicio que seguramente tienen ustedes. Y ella me dijo, no, me dice, yo soy una matemática frustrada. O sea que una casualidad. Total. Y entonces me dice, no, mira, vos estudiás, si vos vas y no te gusta, vas a hacer otra carrera, pero si empezás por otro lado, nunca vas a ir. Y me impulsó ella. Y bueno, apenas entré me di cuenta que estaba, yo digo, con bichos como yo, me di cuenta que estaba en lo que me gustaba hacer y enseguida encontré que ese era mi lugar. Pero volviendo a que por un lado fue una gran casualidad, pero por otro lado también yo estaba buscando, ¿no? O sea, creo que es una mezcla. A mí hay una frase que me gusta de Picasso que dice que espero que
inspiración me encuentre trabajando. Claro. ¿No? Está por ahí, pero bueno, uno tiene que tener la actitud de encontrar las cosas. Es un poco y un poco, me parece. ¿Y había otras mujeres cuando vos entraste en la universidad? Había, pero yo no conocía a nadie. O sea, yo fui, no tenía ningún amigo, ningún conocido, nadie que estudiara ahí. Apenas entré, me hice amiga de una chica que estudiaba física y empezamos a hacer juntas los ejercicios de las primeras materias. Había bastantes más mujeres que las que hubo unos años después. Mira, hay un dato que siempre que sigo, el tema de las mujeres en la ciencia y los obstáculos que encuentran todavía, porque uno ve las cifras y la brecha es muy grande entre varones y mujeres en ciencia. Pero, ¿por qué las niñas a temprana edad? Leía para charlar con vos una investigación hecha en Chile, pero creo que estos datos se deben repetir también en Argentina y en otros países, que a los 5 años las nenas ya consideraban que no eran buenas para las matemáticas. ¿Por qué se construye ese preconcepto? Y mira, muchas veces con la mejor intención por ahí desde las casas, ¿no? O puede ser un poco más chica, un poco más grande, que las madres con la mejor intención te dicen, eso no es femenino, por mejor, ¿por qué no haces esto que es más femenino? O sea, tienen miedo de que, no sé, no se vayan a casar o no sé qué. Realmente hay mucho prejuicio y aparte hay como un permiso, ¿no? Yo fui muy mala o muy malo en matemática, no te preocupes, ¿no? Entonces, obviamente, si uno piensa que no puede hacer algo, no lo va a hacer. Y si piensa que sí lo puede hacer, es probable que lo haga. Pero la verdad es que los seres humanos, todos los seres humanos, independientemente de raza, de género, de estatus social, tenemos el mismo cerebro. Y nuestro cerebro está preparado para hacer matemática básica, igual que está preparado para hablar o escribir. O sea, todos los seres, es inherente a los seres humanos hacer un poco de matemática. Después, bueno, hay quienes harán cosas más importantes. O sea, aparte el cerebro es muy plástico, ¿no? Se entrena, así como se entrena el cuerpo. Luego habrá deportistas, más deportistas, artistas, médicos, no sé, gente que hace distintas cosas y gente que hace matemática o computación o ingeniería. Pero esas cosas se entrenan, no son innatas. Una cosa muy grave es el permiso o no permiso de los padres para que, bueno, está bien que no te guste, y también, inclusive de los docentes y las docentes. Y también hay una cosa muy fuerte, un prejuicio social muy fuerte que traba a las chicas. Me decían, por ejemplo, que en Brasil, en las Olimpiadas, hasta los 10 años a lo sumo, hay tantas chicas como chicos y participan igual. A partir de ese momento las pierden. No, porque también hay una cosa, vos imagínate, vos ves un pibe, ahora se llama un nerd, ¿no? Metido con la computadora o con algo así, y hasta te resulta simpático, ¿no? Vos ves una chica enfocada en algo que está haciendo y es como, genera un mal sentimiento. Entonces las chicas tratan de evitar eso. O sea, socialmente hay una cosa muy fuerte en que, bueno, una mujer enfocada haciendo algo no es femenino. Claro. Pero es un prejuicio muy fuerte en la sociedad, o sea, tenemos que trabajar, o sea, yo creo que en este momento las discriminaciones visibles y groseras ya no pueden pasar, estamos todos atentos. Es verdad. Pero estas cosas que están en la base de la sociedad, todavía nos va a costar, o sea, yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, las chicas, la verdad que ahora las chicas jóvenes tienen otra actitud. Pero hay todavía una cosa muy fuerte en la sociedad que nos va a llevar mucho tiempo hacerlo visible y entonces poder cambiarlo. Recién hablábamos en el primer bloque de programa sobre la necesidad de cambiar las publicidades, ¿no? En relación al tipo de mensaje que instalan, contribuyendo a generar el sentido común. Y en este sentido es lo mismo. Sí. De alguna forma es cómo culturalmente desarmamos esa trama que aleja a las nenas, a las chicas de las matemáticas. Leía otras cifras y a pesar de que en Argentina se han hecho modificaciones desde la dirección del CONICET cuando estaba Dora Barrancos para favorecer el desarrollo de carreras de mujeres en la ciencia, todavía siguen siendo minoritarias las mujeres en ciencia. En el mundo, menos del 30% quienes desarrollan carreras de investigación son mujeres. ¿Con cuáles obstáculos te encontraste vos que hoy percibís que tal vez fueron obstáculos? Porque por ahí en el momento no te dabas cuenta, ¿no? Pero no sé si la maternidad o
¿qué situaciones sentís que por el hecho de ser mujer tuviste que sortear y ponerle un poco más de energía, ¿no? Bueno, yo tengo muchos años y viví en otra época. Yo imagínate que cuando empecé a trabajar no había correo electrónico. Acá prácticamente no se compraban revistas, no se venían libros, no venía gente, estábamos realmente muy al sur. O sea que yo más que nada lo que sufrí es mucho aislamiento estando acá. Y bueno, porque aparte, bueno, falleció mi director de tesis y quedé en el medio de la nada mucho tiempo, tuve una búsqueda muy grande. Bueno, mi camino, ¿no? Aparte por ahí es interesante para mí decirlo porque uno ve gente que, bueno, ahora, no sé, anda por los aeropuertos como fuera, o bueno, llegó a un lugar donde es reconocido, pero digamos, no es que el camino estuvo trazado y fue todo maravilloso, sino que yo tuve muchos años de búsqueda para poder encontrar lo que quería hacer. Yo me casé muy joven, mi hija nació en la mitad de mi doctorado, mi hijo apenas terminé, y después quedé en el medio de la nada, perdida. Digo, ese tema que vos señalás de la maternidad es un tema en el sentido que muchas veces se les exigen determinados ritmos de desarrollo de investigaciones o de publicación de papers a los investigadores. Para quien no conoce tal vez cómo es la carrera de una científica o de un científico, y bueno, la maternidad, quienes la hemos atravesado sabemos que es un parate, que una por unos años corre el eje de atención porque lamentablemente todavía las tareas de cuidado están repartidas desigualmente en general al interior de las parejas. Entonces, claro, digo, en ese caso, en tu caso, ¿cómo impactó? Bueno, en mi caso no sé, pero yo veo ahora que, por ejemplo, los cargos de profesoras jóvenes en la facultad donde yo trabajo, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es un lugar excelente para trabajar, es mucho más difícil para las mujeres acceder al primer cargo de profesor regular, porque es en un momento donde, bueno, de golpe hay que competir con todos y miran usualmente los últimos... Hay un problema entre, obviamente tienen que estar los excelentes o los mejores en cada disciplina, pero por otro lado se chocan con que la edad de evaluación es un momento donde para las mujeres es muy complicado. O sea, lo que sucede también en el CONICET... Digo, es complicado porque están tal vez empezando con sus maternidades o criando los niños. Exactamente, por eso quise decir, no lo explicité. Y en el CONICET también lo que pasa, o sea, por un lado está ese problema, ¿no? De que la maternidad justo a los 30, las mujeres no podemos tener hijos, como todos saben, a cualquiera de nuestras vidas. Bueno, y eso nos detiene en ese momento. Pero además... En este momento, en el CONICET, en la carrera más baja, hay más mujeres que hombres. Va bajando mucho a medida que sube, por supuesto, porque también tiene que ver con la edad, con una cosa histórica, pero aún hace unos años también estaba esa desproporción. O sea, las mujeres tardan mucho más en ascender. Y eso es por motivos varios. Digamos, hay motivos también como esas cosas ocultas que, por ejemplo, bueno, en algún momento eran las mismas comisiones que elegían a la gente que iba a ascender, por ejemplo, a la categoría, eso me enteré el otro día, la categoría de investigador superior, pero claro, eran todos hombres. En algún momento lo que hicieron es que uno se pudiera autopostular y en ese momento, por ejemplo, entró la primera investigadora superior mujer en astronomía, porque fue un momento donde en vez de que te eligieran los hombres que ya estaban, uno se podía postular, que es Gloria Dubner. Pero por otro lado, no es solo ese problema, porque en autopostularse también hay una cosa que por un lado es mucho mejor que lo que había antes, pero no es muy femenino. Es decir, fíjense qué buena que soy, miren que soy bárbaro. Eso de pararse y decir, miren qué buena que soy, tampoco es una cosa que se ve como algo femenino en la sociedad. O sea, esos detalles de cómo se aceitan los mecanismos de promoción, que son cosas que no son totalmente visibles, también afectan el desarrollo de las carreras de las mujeres. Entre tantas cosas que has hecho y haces, publicaste hace poco un libro, ¿no? Que se llama Matemax, ¿es así? Sí. Que está dirigido a la enseñanza de las matemáticas para los niños y las niñas. Me pareció súper interesante. Digo, ¿cómo entusiasmar a quien tiene el preconcepto de que es difícil, matemática es difícil? Digo, quienes tenemos hijos o hijas sabemos que en algún momento lo hemos escuchado y que hay que acompañar y a veces ni siquiera tenemos las herramientas para hacerlos como mamás o como papás. ¿Cómo entusiasmar
hacia las matemáticas y perderle el miedo de que es algo que no se puede aprender o es más difícil que otras disciplinas o que otras materias? Yo creo que es una pena porque es muy divertido. O sea, pensar es muy placentero. Cuando vos pensás, por ejemplo, algo que pensaste y te diste cuenta, te da sensación de placer hacerlo. No es un sufrimiento. Bueno, por ahí, mientras no te sale, etcétera, pero es una cosa, digamos, una lástima terrible que por ahí no se haya educado, que disfruten la matemática a los que luego les tienen que enseñar a los chicos. Yo creo que también hay que empezar desde bastante más lejos, ¿no? Nosotros esperamos que los docentes generen, que los chicos sean creativos, pero muchas veces también está cambiando esto, ¿no? Se los educa de una manera donde tampoco se incentiva la creatividad de los docentes. Claro, por ahí medio aburrida la matemática, o claro, se la enseña medio aburrida, o pensando ya que es algo muy denso. Claro, el otro día alguien hablaba de enseñar música. Imagínate si te ponen todo el día a tocar do, sol, así una cosa aburridísima, en vez de intentar tocar alguna pequeña música que te gusta o algo así. O sea, cualquier cosa se puede enseñar de manera horrible. Y la matemática, sobre todo, a veces se enseña como una cosa que ya está fija, que son reglas y que hay que aprender de memoria, que es lo más alejado de la matemática posible. La matemática está en constante crecimiento y la gracia es dar, y no hay nada que aprender de memoria, hay que pensar. Hay cosas que está bien, que conviene recordar. Yo, por ejemplo, defiendo que la gente sepa las tablas, porque después uno puede estimar, puede hacer cosas mucho más rápido, ¿no? Tener idea y por ejemplo... Se le tendría que pedir a Elegante, que hizo ese rap del abecedario, tal vez que empiece a hacer algunos rap para las matemáticas, para aprender las tablas, que seguramente funcionaría muy bien. Sí. Y, por ejemplo, la gente no se da cuenta, porque la gente dice por ahí, bueno, ¿yo para qué uso matemática en mi vida, no? Entonces hay una cosa que es obvia, bueno, voy al supermercado y, bueno, tengo esto que tiene 900 gramos y cuesta tanto, y esto 1,5 kilos cuesta tanto, digamos, alguien un poco más inteligente puede decir, bueno, ¿cuál me conviene comprar? Uno se da cuenta que tiene números por ahí. Pero está mucho más que en eso, está en digerir las noticias que uno anda, comprender lo que uno lee, o sea, te genera un pensamiento crítico que te ayuda en cosas que uno ni se imagina en todo lo que está haciendo. Y por ejemplo, los teléfonos celulares, que ahora todos, no sé si todos los amamos, pero los chicos seguramente lo aman y ya está, es una parte indisoluble de nuestras vidas. Están llenos de matemáticas, para poder sacar una foto y guardarla en el celular y compartirla. La música que escuchamos, poder guardarla en el celular y sacarla también, usa muchísima matemática. Los navegadores usan matemática, las claves están llenas de matemática. O sea, sin matemática no podríamos tener los teléfonos. O sea, aparte tiene ingeniería, computación, otras cosas, pero sin matemática no podríamos tener los teléfonos. O sea, está realmente en este momento en estas cosas en las redes sociales que nos están manipulando. También descubrieron que somos mucho menos racionales de lo que creemos, que tomamos decisiones mucho más así. Hay mucha matemática atrás manipulándolos. Y yo creo que con una cabeza entrenada en matemática te ayuda a, bueno, mirar estas cosas y dejarse engañar menos. Sí, qué interesante lo que señalás, porque tal vez un poco con estas argumentaciones, ¿no? De pensar cómo se articulan o cómo funcionan tanta tecnología que hoy es parte, como vos decías, inherente a nuestra vida. O sea, no nos podemos imaginar sin ellas. Podría ser una buena entrada para las clases de matemática, ¿no? Desarmar esos mecanismos que hoy por hoy dominan nuestra vida. ¿Qué te pasó? ¿Te viste en algún aeropuerto? ¿Tuviste la posibilidad de viajar ahora y ver tu rostro? No, yo vi las fotos, pero dos conocidos que están los dos en París, porque están en varios lados, pero los banners, esas cosas colgantes enormes, están en los aeropuertos de París y después hay pósters digitales en otros 9 aeropuertos del mundo. Y dos personas que no sabían que estaba ahí me mandaron, ¡ay, te vi en el aeropuerto! No sé qué, no, pero yo estoy acá. Volviendo a lo del libro, en realidad el libro, el Matemax, lo escribí cuando mis chicos eran chicos, hace 1000 años y un poco de casualidad. Y ¿para ellos de alguna forma? Bueno, de casualidad, o
sea, mis hijos nunca me dieron bolilla con la matemática. Eran buenos, pero nunca. Y yo tampoco intenté que. En casa de herrero, dice. Sí, eran buenos, pero bueno. Y de casualidad, una vez fui con los chicos a la playa y unos sobrinos, hice una pequeña cosa. Y justo después me encontré con una amiga que hace años que no veía, y le comenté eso, no sé por qué. Y ella trabajaba en una editorial que luego quebró. Y estaba pasando por un pasillo también, esas cosas así, y escuchó que querían a alguien que hiciera algo de matemática un poco distinto. Y bueno, entonces me convocaron a mí y ella le dijeron, pero ella les propuso, y dice, no, pero tu amiga está en la universidad. No, le dijo, no, pero es mamá mi amiga. Y entonces, bueno, fui y tuve mucha suerte porque la editora era Graciela Montes, que escribe unas cosas espectaculares. Hermosos para chicos. Cuentos para chicos. Y me dio muy buenas pautas. Ella le puso el nombre con la X y me dio, o sea, empecé a pensar un poco. Y después yo tenía una mamá que era maestra, fue licenciada en Ciencias de la Educación y trabajaba en currículum en la municipalidad y me perseguía con cosas de educación de la matemática que yo en ese momento no me interesaban. Y un día hice muy feliz a mi mamá porque la llamé y le dije, quiero todo eso, todo junto ahora para leerlo. Porque necesitaba saber a qué edad tienen los chicos idea de volumen, de tamaño, de tiempo, bueno. Claro. Y bueno, empecé con las primeras ideas, después tuve como todo un año buscando cosas en mi vida cotidiana que tuvieran matemática y que fueran de interés cotidiano. Bueno, y después, bueno, el libro se salió, la editorial quebró, pero bueno, el libro salió, se difundió bastante, me dio mucha satisfacción, después lo reeditaron el año Claro, 2000. lo reeditaron. Y el año pasado en pandemia lo reeditó, ya lo hice con un amigo porque era mucho, lo actualicé, porque actualizamos el contexto de los problemas y hicimos una edición bilingüe que lo publicó la American Mathematical Society. Qué bien. Y fue, la verdad que fue muy interesante. Te voy a contar un detalle que por ahí te va a interesar. Tenía unos dibujitos preciosos. Entonces el libro estaba partido en secciones por temas, no temas matemáticos, sino, no sé, en la calle, haciendo deportes, qué sé yo. En deportes, en deportes, eran todos chicos que hacían deporte. Claro. Los dibujos eran todos chicos, y las chicas ni entendían las tablas. No era que yo pensara que no las podían entender, sino que no les interesaban. Pero lo que yo escribí en ese momento, hace, no sé, 20 años, era que las chicas no solo no hacían deporte, sino que no entendían las tablas. El contexto. Claro, pero yo no me di cuenta. Ahora cuando empecé, dije, ¿yo cómo puse poner esto acá? Pero era tan natural, tan naturalizado, que no me daba cuenta. Y ahora los corregimos. Corregimos los textos de eso. La matemática es la misma, pero corregimos los textos. Pusimos deportes donde había chicas. Son los manuales con los que hemos aprendido, claro, ¿no? Por eso estamos donde estamos y estamos desarmando todo ese camino. Alicia, un placer conocerte, un placer que hayas venido a Punto Género. Nosotras y nosotros nos vamos al corte y enseguida volvemos con más programa. Seguimos en Punto Género, último tema del programa, muy importante, 30 años de la ley de cupo femenino. Una ley fundamental que vino a cambiar la agenda legislativa y que posibilitó el debate de temas que antes no entraban en la agenda del Congreso, vinculados a los derechos de las mujeres, de las niñeces, de las disidencias. Por eso es una ley fundamental. Ya fue reemplazada en el 2017 por la ley de paridad, pero creo que es un hito que hay que recordar. Y para eso estamos en comunicación con la exdiputada Marcela Durrié, dirigente, peronista, feminista, que fue una de las armadoras que estuvo empujando para que ese proyecto de ley presentado por una senadora radical se convirtiera en ley. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ponerte del otro lado. De festejos estuvieron hoy en el Congreso conmemorando u homenajes esta sanción. Queríamos que nos contaras un poco cómo fue
los recuerdos que tenés de cómo se llegó. Era una ley muy resistida en ese momento, 1991. Los varones eran mayoría en el Congreso, alrededor de entre un 5 y un 8% de legisladoras mujeres, solo 3 senadoras, un poco para dar contexto de lo que pasaba. ¿Cómo fue que se pudo sancionar este proyecto? Mira, primero nosotras en general veníamos de una militancia previa en la época de la dictadura bastante golpeadas, digamos, y teníamos como la ilusión de que llegaba la democracia y nuestras reivindicaciones iban a ser parte de ese nuevo proceso democrático, y eso no sucedió. Entonces, por un lado, las radicales estaban intentando que en su partido, que habían tenido una sola diputada en el año 73, incorporar el cupo partidario que era la moda de la socialdemocracia de esa época. Ellos pertenecían en esa época, bueno, ahora cambió bastante, pero a la socialdemocracia internacional. Y nosotras veníamos reclamando que se cumpliera lo que siempre había estado en la Carta Orgánica del partido y que nunca pudimos hacer cumplir después de la muerte de Evita y la desaparición del Partido Peronista Femenino. Así que fue una cosa rara, porque es bastante extraño que las radicales nos vengan a buscar. Bueno, Alfonsín estaba en contra. Y esto me parece importante decir, que estas leyes que son fundacionales, además de la movilización de mujeres, necesitan quien esté en el gobierno, que tiene la mayoría en las cámaras, a favor. Porque después lo vamos a ver también en la ley por ejemplo, en la ley de aborto. La ley de aborto no salió con Mauricio Macri no estuvo de acuerdo. Bueno, entonces las chicas estaban desesperadas porque habían presentado la ley, se terminó el gobierno de Alfonsín y no habían conseguido ni siquiera que se tratara en las comisiones. Entonces nos vinieron a buscar a nosotras. Así, tocaron el timbre en el PJ, es increíble. Y nosotras decidimos hacer propia la ley de las radicales. Y la verdad es que eso fue ya un antecedente en la Argentina único. Ahí te vemos en una foto con Juliana Marino. Ella era... Éramos tan jóvenes. El proyecto lo presentó Margarita Malarro en la Cámara de Senadores. Sí, Margarita Malarro. Y había otro proyecto similar en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que a nosotros nos convenía sacarlo primero por senadores. Y en senadores lo sacamos, diciendo, bueno, esto es uno de esos proyectos que en realidad son para visibilizar un problema, no pasan diputados, ¿no? Y después realmente fue una epopeya, porque nos agrandamos, nos movilizamos por todo el país, éramos pocos. Yo estoy muy orgullosa de mi generación, porque no solo de las más conocidas, de todas, porque en el interior pagaron muy caro la rebeldía las mujeres. ¿Por qué decís pagaron muy caro? Bueno, porque no iba a ser gratis. Vos pensás que en el interior, donde las listas son muy cortitas, a lo mejor estábamos bajando de la lista al ex gobernador, al ex senador. Claro. No iba a ser gratis lo que hicimos. Pero me parece que lo importante es que, y cuando yo digo que fue una epopeya, no fue solo la sanción de la ley, para la cual nos movilizamos muchísimo y directamente tomamos el Congreso de la Nación, si no la ley no salía tampoco. Ese día que se votó, que fue la sesión del 6 de noviembre de 1991, las fotos de época, que no hay muchas, porque no era época de celulares y no había tanto registro, pero muestran, ¿no?, las galerías copadas por mujeres y los alrededores del Congreso también, y se señala que eso fue clave, ¿no?, para que finalmente Carlos Menem, presidente en ese momento, enviara al ministro del Interior, que era Manzano, José Luis Manzano, a hablar en el recinto, y habló en el recinto. Sí, José. A ver, nosotras en el programa del PJ, de la elección de Menem, estaba incluido la creación del Ministerio de la Mujer, pero digamos una serie de avances que nosotros habíamos logrado incorporar a la plataforma. Y Menem nos había dicho, bueno, yo estoy de acuerdo, pero denme la excusa, sería la explicación. Armen semejante quilombo como para yo tenga que decir, bueno, miren, estoy respondiendo a una demanda de las mujeres, y eso fue lo que hicimos.
Y toda esa trayectoria, en esa trayectoria nos recorrimos primero la provincia de Buenos Aires y la ciudad, y después el interior, y fuimos sumando compañeras, hasta que se convirtió en un reclamo generalizado. A ver, ni la movilización de mujeres sola, pero sin la movilización de mujeres tampoco hubiera sucedido que Menem mandara a Manzano al Congreso. Y ahí, a ver, ahí es interesante recordar que venían argumentando los diputados en contra de la ley, una sesión maratónica, que era una sesión especial que se había pedido para tratar ese tema. Y cuando Manzano habla, más o menos ¿a qué hora sería? ¿Cuánto llevaba de sesión? Me acuerdo. A ver, ya era la madrugada. No sé si es cierto, pero la leyenda dice que Menem estaba despierto porque estaba viendo un partido de River y Boca. Creo que es leyenda, porque yo chequeé y no coincide, no había un River Boca ahí. Había un River Boca, creo que se jugó unos días después. Pero bueno, es parte de la leyenda. Lo cierto es que lo llamamos por teléfono a Menem y Menem mandó a Manzano y serían, no sé, las 3, 4 de la mañana. De hecho, la ley se termina de votar. Porque fue genial, porque basta leer la versión taquigráfica, yo estuve leyéndola. Bueno, uno y otro hablando todos en contra, cuando llega Manzano se empiezan a dar vueltas diciendo cualquier cosa. Yo dije que no, pero ahora lo pensé y dije que sí. Y cuando el bloque peronista vota a favor y tenía mayoría, los radicales dicen, nosotros vamos a quedar con el traje con las mujeres, si la ley va a salir igual. Pero cuando se terminó de votar la ley y nosotras nos estábamos abrazando afuera, todas llorando de alegría, la primera cosa, cada uno que pasaba con una cara de traste que no te cuento, lo primero que nos decía, está bien, pero las vamos a poner al final de la lista y no va a entrar ninguna. Claro. Y entonces, en realidad, recién empieza ahí, porque las leyes no solamente hay que sancionarlas, después este tipo de leyes hay que lograr que se cumplan. Entonces yo creo que la epopeya fue haber completado el ciclo, porque mira, vos hablabas de la ley de paridad, yo también estuve trabajando mucho en la ley de paridad, pero la ley de paridad solo suma un 10% en diputados. Claro. Si uno lo mira, en senadores, la ley de cupo tuvo como efecto, en el momento en que la elección fue en forma directa, se convirtió en una ley de paridad de hecho. Claro, porque se eligían los 3 senadores y ya entraban 2, por lo menos, claro. No había manera de que el tercio tenía que ser más del tercio, no había manera de que entonces tenía que ser 1 y 1. Ahora, la ley de cupo tuvo otros efectos muy importantes. Mira. Breve, Marcela, porque me están diciendo que ya se nos acaba el programa. Tenés 1 minuto para cerrar. Sí. Cambiamos la Constitución e incorporamos el artículo 37. Modificamos la idea de igualdad. Antes la igualdad era la igualdad de la Revolución Francesa, la igualdad ante la ley y la del Código Napoleónico. Y a partir de ahí, la ley de igualdad empezó a contemplar la idea de la igualdad real, que después se aplicó a otros grupos vulnerables. Eso nadie lo menciona y fue clave, además de incorporar a la Constitución Nacional los derechos de las mujeres. Entonces fue un cambio mucho más profundo que sumar legisladoras. Y ni hablar de esto que decías vos, que a partir de ahí basta ver cómo se fue acelerando la sanción de todas las leyes que las mujeres veníamos reclamando. Entonces realmente creo que fue un hito muy importante en la historia. Sin dudas, un hito, la transversalidad política, ¿no? La alianza entre radicales, peronistas, mujeres, ¿no? Que después se replica. Podríamos decir las primeras sororas, que después se replica en otras discusiones de leyes resistidas por el establishment, la decisión política y la movilización en las calles, ¿no? Quizás 3 factores que lograron esta sanción histórica que, como decimos, ¿no? Transformó sin dudas la agenda legislativa y así la posibilidad de leyes que mejoraron la vida de mujeres, niñeces y disidencias. Muchas gracias, Marcela, por este recuerdo, por tu activismo y tu compromiso de siempre. Y nosotras y nosotros, bueno, nos encontramos la semana próxima con más Punto Género. Chau.